que consume licor con mucha frecuencia ni siquiera se da cuenta que está enfermo, sino cuando hace una hemorragia digestiva o cuando presenta. Por eso son enfermedades tan silentes y la gente se tranquiliza erróneamente y cuando detecta que está enfermo le dice el médico, muchas veces ya la enfermedad está demasiado avanzada. Ahora, cuando una enfermedad se presenta, una enfermedad del hígado se presenta, digamos, con hemorragia y con esos síntomas que ya me parece pues que son como muy alarmantes, ¿no hay medicación que pueda solucionarlo? O sea, no, la cirrosis... Ni nada que reemplace el hígado como... No, la cirrosis no se cura. Y cuando una persona se volvió cirrótico, puede que se estabilice. Es como el diabético, pues el diabético cuando se volvió diabético, se estabiliza. El cirrótico, hay algunas cosas que uno puede hacer. Uno trata de hacerlas para estabilizar al paciente. La idea es que uno desde mucho antes pueda enseñarle a la gente o indicarle, hombre, ten un poquito de cuidado que las conductas que tiene no son las más adecuadas. Hablo específicamente del licor, claro, o del exceso de gente que tiene problemas del colesterol, los triglicéridos, que comienza a ser hígado con grasa, con inflamación y que no se cuidan, que no siguen la dieta, que no siguen los medicamentos. O las personas que tienen hepatitis virales, gente que tiene hepatitis viral por virus B o por virus C porque él adquirió por alguna conducta de riesgo, ¿cierto? Sexualmente o adquirió un virus B sexualmente porque tuvo una conducta de riesgo y no previó las consecuencias, o porque la adquirió en el canal del parto porque su mamá era portadora del virus B y no lo sabía, o la hepatitis C porque se hizo un tatuaje, se hizo un piercing, se hizo cualquier cosa cuando era adolescente. ¿Y los pacientes que han tenido hepatitis tienen mayor riesgo de luego tener que tener un trasplante de hígado? Es decir, los pacientes que tuvieron hepatitis, las hepatitis se volvieron crónicas, ¿cierto? Y no se resolvieron y terminaron volviendo el hígado cirrótico. Es probable que pudiera necesitar, pero hay muchas cosas que se pueden hacer desde antes. ¿Y los hígados grasos también ocurre lo mismo? El hígado graso, claro. El hígado graso, no todo hígado graso es malo, ¿cierto? Es decir, un hígado graso puede tener o no tener inflamación. Eso lo define el médico y le explica al paciente. Ya está en el paciente que asuman las conductas que uno le indica para tratar de que esa inflamación no progrese y el hígado no termine volviéndose cirrótico. Doctor, hay muchos mitos alrededor del hígado y aunque usted ha mencionado varios, yo quisiera hacer como énfasis en eso. Claro. Mucha gente dice, no, es que el hígado, vaya limpiese el hígado, vea, se toma una taza de limón en ayunas, eso limpia. Con agua caliente. Con agua caliente, eso limpia todo el hígado. ¿Hay alguna manera de limpiar el hígado, doctor? No hay ninguna manera de limpiar el hígado. No hay ninguna manera. Son creencias populares, ¿cierto? ¿Qué otras creencias conoce usted dentro de la consulta? Es importante para que claro, yo sepa se la digo porque seguramente este programa lo escucha mucha gente. Ese cuento de que voy a beber y me tomo X pastilla o Y pastilla, que me dijeron que eso baja, eso es una total mentira, ¿cierto? Eso lo aprovechan comercialmente y la gente se engaña porque abusa del licor, entonces no, yo no me preocupo, me tomo estos aguardientes y luego me tomo la famosa pastilla o esa bebida que ya viene enlatada. Exacto, todas esas cosas son falsas, ¿cierto? No, mi hijo, usted anda por mis malos pasos porque se las conoce todas. No, le han contado a los pacientes. Exacto, los pacientes le han contado. Lo que pasa, hombre, se pueden hacer muchas cosas antes. Por ejemplo, a ver, uno no debe tomar licor todos los días, claro, ni tampoco tanto a la semana, ni tampoco tanto al mes. Pues hay ciertas conductas que son mucho más sanas, eso se puede hacer. Pero que no pretenda ni un señor, ni una señora, ni un joven que tomándose una señora 4 tragos diarios no le va a pasar nada, que tratan de decir que no me pasa nada porque solo es el vinito del almuerzo y solo me tomo 2 brandicitos por la tarde cuando estoy jugando con mis amigas y solo es uno para dormir, ya lleva 40 gramos al día y ya las cosas empiezan a ponerse mal. Tarde o temprano le saca factura. A los 10 años mínimo le empieza a pasar. Empezar a pasar factura. ¿Todo alcohólico sabe que es alcohólico, me refiero? Porque es que hay mucho consumidor social que no sabe que está cayendo dentro de ese mal hábito. ¿Cómo reconocemos a las personas que ya se están pasando? La gente abusa o depende del alcohol, son 2 criterios. Y hay unos cuestionarios especiales que el psiquiatra o el toxicólogo, uno algunas veces lo hace y le dice a la persona, mire, estás abusando del licor.
Estás enfermo porque estás abusando. No, que yo no estoy abusando. Estás abusando porque tienes estos y estos parámetros, estás consumiendo demasiado. O sea, te levantas y tienes que beber, que, ¿cierto? Ya con la bebida ya tienes problemas con tus hijos y con tu señora o con tu esposo, ya tienes problemas en el trabajo, ya tenías un compromiso, una entrevista muy importante de trabajo y no llegaste porque te habías emborrachado ya. Ya el licor está sobrepasando las cosas. Hay que poner. Entonces, hay una serie de afectaciones, digamos, sociales, familiares, y luego comienzan una serie de problemas físicos que comienzan a afectar a la persona. ¿Cómo cuántos trasplantes de hígado se hacen, por ejemplo, en Medellín en un año, doctor? ¿Se tiene la cifra? Sí. En Medellín hay dos grupos. Los dos grupos están con la Universidad de Antioquia. Un grupo está en el Hospital Pablo Tobón Uribe, el otro grupo está en el Hospital San Vicente de Paúl. Yo creo que más o menos entre los dos grupos se hacen aproximadamente unos 80 trasplantes al año. Es bastante. Sí, claro, sí, casi que un trasplante semanal cada grupo. Me imagino que por ser un órgano tan importante, también los riesgos de rechazo son significativos. Claro. ¿Verdad? El trasplante, lo que ha modificado la supervivencia de los pacientes trasplantados es la inmunosupresión. O sea, los medicamentos que uno le da al paciente para que el hígado lo acepte como propio. Eso ha modificado el curso de trasplante. Hay diferentes medicamentos que se vienen usando hace muchos años y que poco a poco se van perfeccionando. ¿Por qué? Porque una persona, pues hemos trasplantado niñas de 16, 17 años, ¿cierto? Que hacen enfermedades agudas, que hacen enfermedades tóxicas porque fueron a una discoteca y el amigo o la amiguita le ofreció éxtasis y tomó éxtasis y destruyó el hígado, o porque tomaste estas pastillas. Venga, que eso está muy asustado. Y cuéntenos bien eso, que eso verdaderamente... Y espera el pie de página. Alarma muchísimo. El acetaminofén, que la gente cree que eso es como... No, para cualquier cosa se toma uno un acetaminofén. No. Sí, bueno, el acetaminofén en dosis altas, pues, pero no lo estigmaticemos. Lo que sí es preocupante es el consumo de drogas. Hoy en día hay una cosa que a uno le preocupa como médico. Una es la discoteca. Las mamás se tranquilizan mucho porque la niña no llega borracha, porque la niña es muy juiciosa, porque la niña nunca se le siente un trago, pero la niña ha pasado toda la noche consumiendo éxtasis, que le ofreció el amigo, le ofreció la amiguita, ¿cierto? Y lo otro es que los jóvenes ahora están comenzando a consumir drogas intravenosas y comparten jeringuillas de cualquiera que en medio de la necesidad y se infectan por hepatitis B, hepatitis C, y lo mismo en las conductas sexuales. Hay conductas sexuales de altísimo riesgo. Pero a usted le ha tocado hacer trasplantes a niñas tan jovencitas, 16, 17 años. Claro, muchísimos pacientes son jóvenes. Por eso te habla de la inmunosupresión. Eso implica que una mujer joven a los 16 años por lo menos va a tener que tomar inmunosupresores 50 o 60 años. Y entonces ahí eso le pasa a la factura. Y los efectos Exactamente, por eso los medicamentos se vienen perfeccionando y hay algunos medicamentos que tratan de aportar para que ese efecto tóxico a largo plazo no sea tan severo. Luego hablaremos de eso porque este va en dos partes, ¿cierto?